Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos y Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer culto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro rato de oración, nuestra meditación, con un texto de San Hilario de Poitiers. San Hilario perteneció a una noble familia pagana y nació justamente en Poitiers en torno al año 315. Las noticias relativas a su vida son pocas y además fragmentarias. Por eso no podemos establecer la fecha cierta de su conversión al cristianismo. Es probable que hubiera recibido el bautismo ya siendo grande, siendo adulto. Fue elegido obispo de Poitiers alrededor del año 350 y combatió con todas sus fuerzas la herejía arriana. El emperador Constancio lo desterró a Frigia, en Asia Menor, y durante los 4 años de exilio, Hilario reveló dotes de pensamiento y de acción que merecieron el título de el Atanasio de Occidente. En el año 360, por insistencia de los arrianos que juzgaban inoportuna su presencia en Oriente, se le permitió regresar a la Galia. Un año después convocó un concilio en París que supuso un golpe decisivo para el arrianismo en Occidente. Murió también en Poitiers, probablemente hacia el año 367. La lucha de San Hilario contra el arrianismo se manifestó también en su abundancia producción literaria, constituida por 3 tipos de obras: las dogmáticas, las histórico-polémicas y las exegéticas. Y ahora a continuación nos detendremos en un texto de su comentario exegético a el Evangelio de San Mateo, concretamente los números que van del 10, el número 10 del 1 al 15. Y comienza de esta manera: al ver a las multitudes, se llenó de compasión porque estaban maltratadas y abatidas. Recordarán este texto que es Mateo 9:36 y se refiere justamente al Señor. Fue Jesús que envió las multitudes y se llenó de compasión porque estaban maltratadas y abatidas. Y sigue el santo: es necesario escudriñar el significado de las palabras, no menos que el de los hechos, pues como habíamos dicho, la clave para comprender el significado reside tanto en las palabras como en las obras. El Señor siente compasión de las multitudes maltratadas y abatidas como ovejas dispersas sin pastor. Y nos dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y también que es preciso rogar al dueño de la mies para que envíe muchos obreros a su mies. Y llamando a los discípulos, les dio poder para arrojar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. El poder de la virtud del Señor se transmite enteramente a los apóstoles. Los que habían sido formados en Adán a imagen y semejanza de Dios, reciben ahora de modo perfecto la imagen y semejanza de Cristo. Su poder no difiere en nada del poder del Señor, y los que antes habían sido hechos de la tierra se convierten ahora en celestes. Deben predicar que el reino de los cielos está próximo, es decir, que se recibe ahora la imagen y semejanza de Dios a través de la comunión en la verdad, que permite a todos los santos, designados con el nombre de los cielos, reinar con el Señor.
Deben curar enfermos, resucitar muertos, sanar leprosos, arrojar demonios. Todos los males causados en el cuerpo de Adán por instigación de Satanás los debían a su vez sanar mediante la participación en el poder del Señor. Y para conseguir de modo completo, según la profecía del Génesis, la semejanza con Dios, reciben la orden de dar gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Deben ofrecer de balde el servicio de un don que han recibido gratis. Les prohíbe guardar en la faja oro, plata, dinero, llevar alforja para el camino, tomar 2 túnicas, sandalias y un bastón en la mano, porque el obrero tiene derecho a su salario. No hay nada de malo, pienso, en guardar un tesoro en la faja. ¿Qué significa la prohibición de poseer oro, plata o moneda de cobre en la propia faja? La faja es una prenda de servicio y se ciñe para realizar un trabajo. Se nos exhorta, por tanto, a que no haya venalidad en nuestro servicio, a evitar que el premio de nuestro apostolado sea la posesión del oro, de la plata o del cobre. Ni alforja para el camino, dice Mateo. Es decir, hay que dejar a un lado las preocupaciones por los bienes presentes, ya que todo tesoro terreno es perjudicial desde el momento en que nuestro corazón está allí donde guardamos nuestro tesoro. Ni 2 túnicas, también dice San Mateo. En efecto, basta con que nos revistamos de Cristo una vez, sin revestirnos seguidamente de otro traje, como la herejía o la ley mosaica a causa de una perversión de nuestra inteligencia. Ni sandalias, dice Mateo. Tal vez los débiles pies de los hombres pueden soportar la desnudez. En realidad, donde debemos permanecer con pies desnudos es sobre la tierra santa, no cubierta por las espinas y los aguijones del pecado, como fue dicho a Moisés. Y se nos exhorta a no tener otro calzado para entrar que el recibido de Cristo. Ni bastón de mano, agrega Mateo, es decir, las leyes de un poder extranjero, pues tenemos el bastón de la raíz de Jesé. Todo poder que no sea ese no procede de Cristo. Sobre el discurso precedente, hemos sido convenientemente provistos de gracia, viático, vestido, sandalias, poder, para recorrer hasta el final los caminos de la tierra. Trabajando en estas condiciones, seremos dignos de nuestra paga, dice Mateo. Es decir, gracias al cumplimiento de estas prescripciones, recibiremos la recompensa de la esperanza celestial. Y así termina el texto que hemos escogido. ¿Y cuáles son las enseñanzas o algunas de las enseñanzas que nosotros podemos sacar de este texto tan piadoso de San Hilario comentando el Evangelio de San Mateo? Claramente es una llamada a la pobreza y al desprendimiento por parte de quienes tenemos la obligación de hacer apostolado, porque efectivamente San Mateo nos manda, el Señor nos manda, San Mateo lo recoge y lo comenta a San Hilario, que es muy importante que aquel que va a predicar el Evangelio, aquel que va a llevar a Cristo, efectivamente vaya desprendido, ¿no? Ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni tampoco bastón en la mano. Ahora bien, ustedes saben que este oficio, por llamarlo de alguna manera, del apostolado, no es una responsabilidad solo de los sacerdotes o de los religiosos o de las personas especialmente santas.
todos estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio. Te leo, para que veas lo cierto que es esta afirmación, algunos textos de la Sagrada Escritura. Sobre la misión del cristiano, por ejemplo, nos dice San Juan en su capítulo 17. Así como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado también a ellos al mundo. Y San Marcos en el capítulo 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y San Mateo, capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra. Y también Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo. Y también agrega, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. Sabemos que todos los cristianos, todos los bautizados, han de ser fermento, han de ser levadura en la masa. San Mateo en el capítulo 13 nos dice, es semejante al reino de los cielos, al fermento que toma una mujer y lo pone en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. O sea, como dice San Pablo también en su carta a los Corintios, que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Evidentemente el apóstol tiene que estar unido al Señor. También nos lo dice el Señor y lo recoge San Juan en su capítulo 15. Al modo que el sarmiento no puede producir fruto si no está unido con la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos conmigo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien está unido conmigo y yo con él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Esta es la voluntad salvífica del Señor, y nos recuerda también San Pablo en su primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Lucas, en el mismo sentido. Yo he venido a echar fuego a la tierra. ¿Y qué de querer sino que se encienda? Por eso recordemos todos los bautizados nuestra calidad de instrumentos. Dice San Pablo, yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien da el incremento. Somos instrumentos del Señor, el Señor nos quiere utilizar para que su semilla germine. Tomemos ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles, dice los Hechos, no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio por todas partes. No nos desanimemos tampoco ante las dificultades, y dice San Pablo a los Corintios, teniendo presente que vuestro trabajo no es vano en el Señor. O Isaías que dice, mis elegidos no trabajarán en vano. De modo que esta es una verdadera responsabilidad. Nos dice la Escritura, el que tiene la palabra de sabiduría, pero no quiere emplearla en provecho del prójimo, es lo mismo que quien pone el dinero en una bolsa y la tiene siempre atada. Ya vemos que es una responsabilidad muy importante que tenemos todos los cristianos de ir a llevar el Evangelio. También te quiero leer algo un poco más actual, nada más ni nada menos que el compendio, el maravilloso compendio que nos regaló el Papa Benedicto XVI del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el compendio también nos habla de la responsabilidad de todos y especialmente de los laicos, porque nos dice en el número 188, los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según el Espíritu de Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados. Está clarísimo, y como si esto no alcanzara, este
invitación justamente al apostolado que nos hace la Iglesia a todos los bautizados, no solo a los presbíteros o a los obispos, todos los bautizados, también nos dice respecto de los fieles laicos que participan de la misión profética de Cristo cuando cogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. La cita del compendio es de la Lumen Gentium número 35. Por eso, hermano mío, hermana mía, vos que estás haciendo ahora tu rato de oración con este texto de San Hilario de Poitiers, que nos invita al apostolado, que nos recuerda ese mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, esa petición que también nos dice el Señor de pedir al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, porque la mies es mucha y los trabajadores siguen siendo pocos. Hermano mío, hermana mía, nosotros somos también operarios invitados a la siembra, invitados al cuidado de la semilla y también a la cosecha. Pensemos un poquito qué apostolado estamos haciendo, cómo es nuestro apostolado. En primer lugar, evidentemente, con nuestro ejemplo, lo leíamos recién en el compendio, con nuestra vida de cristianos. Y en esa vida de cristianos nos recuerda San Hilario la exigencia del desprendimiento. Evidentemente, para llevar a Dios hay que tener a Dios en el corazón. Y para tener a Dios en el corazón tenemos que dejarle espacio, porque recordemos que nuestro corazón no puede tener a Dios y al pecado. Nuestro corazón no puede pretender tener la gracia y el mal. Son totalmente incompatibles, y donde está el mal no está Dios, donde está el pecado no está la gracia. Por eso también nos recordaba San Hilario que el apóstol tiene que ser una persona que está desprendida. Si nosotros estamos demasiado apegados al mundo, a las cosas materiales, que no es que sean malas, porque las cosas han salido buenas de las manos de Dios, pero tienen que tener su lugar, su orden, no pueden estar en el primer lugar. En primer lugar están Dios y los demás, y las cosas que a él se refieren, y después vendrá todo lo demás. Pero el problema es el desorden cuando se pone en primer lugar por egoísmo, por vanidad, por un deseo irrefrenable de tener, ¿no? Se ponen las cosas materiales, ¿no? Entonces pongamos eso en su lugar, pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús tener ese orden en los afectos. ¿Y queremos nosotros ser verdaderos apóstoles? Bueno, es importantísimo que nos llenemos de Dios, porque como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tendremos ganas de hablar del Señor, tendremos ganas de hacer apostolado, tendremos ganas de acercar a la gente a Cristo en la medida en que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Si nosotros estamos fríos, si nosotros estamos vacíos, es muy difícil que podamos hacer apostolado. Por eso me hizo gracia cuando hace poco un amigo hizo un retiro conyugal y en el momento en que el sacerdote que lo predicaba les dijo, bueno, piensen ustedes ahora qué es lo que más les importa y díganselo a su cónyuge, ¿no? Y mi amigo le dijo a su mujer, a mí lo que más me importa ahora soy yo, porque si yo me convierto, si yo rezo, si yo me lleno de amor del Señor, entonces a vos te voy a querer más, te voy a tratar mejor. Y ese me pareció un egoísmo muy sano, un egoísmo muy bueno. Efectivamente, si nosotros no comenzamos por llenarnos del Señor, por estar más cerca de Él, por convertirnos, por tratar de luchar por ser santos, muy difícilmente podremos vivir la caridad y podremos hacer apostolado.
Por eso el primer apostolado, podríamos decir, es justamente el procurar fomentar nuestra unión con Dios. Entonces, ¿queremos ser buenos apóstoles? Acerquémonos a la Eucaristía con piedad. ¿Queremos ser buenos apóstoles? Acerquémonos a la confesión, a la penitencia, también con devoción, bien arrepentidos, pidiendo perdón de nuestros pecados y pidiendo a Dios la gracia. Fomentemos nuestra oración, nuestra unión con Jesús sacramentado, visitándolo allí en el sagrario que nos está esperando. Queremos hacer apostolados, números que van del 10, el número 10 del 1 al 15. Y comienza de esta manera. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión porque estaban maltratadas y abatidas. Recordarán este texto que es Mateo 9:36 y se refiere justamente al Señor. Fue Jesús quien vio las multitudes y se llenó de compasión porque estaban maltratadas y abatidas. Y sigue el santo. Es necesario escudriñar el significado de las palabras, no menos que el de los hechos, pues como habíamos dicho, la clave para comprender el significado reside por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos y Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro rato de oración, nuestra meditación, con un texto de San Hilario de Poitiers, el arrianismo en Occidente. Murió también en Poitiers, probablemente hacia el año 367. La lucha de San Hilario contra el arrianismo se manifestó también en su abundancia producción literaria, constituida por 3 tipos de obras: las dogmáticas, las histórico-polémicas y las exegéticas. Y ahora, a continuación, nos detendremos en un texto de su comentario exegético a el Evangelio de San Mateo, concretamente los Poitiers. San Hilario perteneció a una noble familia pagana y nació justamente en Poitiers en torno al año 315. Las noticias relativas a su vida son pocas y además fragmentarias. Por eso no podemos establecer la fecha cierta de su conversión al cristianismo. Es probable que hubiera recibido el bautismo ya siendo grande, siendo adulto. Fue elegido obispo de Poitiers alrededor del año 350 y combatió con todas sus fuerzas la herejía arriana. El emperador Constancio lo desterró a Frigia, en Asia Menor, y durante los 4 años de exilio, Hilario reveló dotes de pensamiento y de acción que merecieron el título de el Atanasio de Occidente. En el año 360, por insistencia de los arrianos que juzgaban inoportuna su presencia en Oriente, se le permitió regresar a la Galia. Un año después convocó un concilio en París que supuso un golpe decisivo